Estamos en septiembre de 1914. La situación es crítica. El ejército alemán, imparable hasta ahora, está a las mismísimas puertas de París. La victoria en la Gran Guerra parece cosa de días, una victoria relámpago. Pero en solo unos días algo va a pasar que lo cambiará todo. Absolutamente todo. Vale, para entender bien qué pasó en esta batalla, que fue una de las más decisivas de la historia, vamos a seguir este camino. Primero, el plan original alemán. Luego, el giro fatal de uno de sus generales. Veremos cómo París se moviliza de una forma increíble, la brecha que eso provoca en el frente y finalmente cómo todo esto nos lleva al inicio de la terrible guerra de trincheras. Empecemos por el principio. El plan alemán para conquistar Francia parecía, sobre el papel y en la práctica, sencillamente imparable. Fijaos en la ambición de este plan, el famoso Plan Schlieffen. Era como una guadaña gigantesca. La idea era moverse rapidísimo, atravesar la neutral Bélgica y caer por el flanco para rodear y, aniquilar a las fuerzas francesas antes de que supieran qué les había golpeado. Y aquí la palabra clave es velocidad. Todo, absolutamente todo, dependía de la velocidad. Tenían que dejar fuera de combate a Francia en tan solo 6 semanas. ¿Por qué? Porque así luego podían girarse y concentrar todas sus fuerzas en el otro frente, contra Rusia. Y la verdad es que al principio el plan funcionaba como un reloj. Era una auténtica apisonadora. Las fuerzas alemanas avanzaban y avanzaban sin parar, arrasando Bélgica y empujando a los aliados cada vez más cerca de París. Pero justo ahí, en el momento de máximo éxito, cuando la victoria parecía asegurada, llega la arrogancia. Y con ella, un error. Un error fatal. Una sola decisión que, como vamos a ver, va a cambiar el rumbo de la guerra para siempre. A ver, el plan sobre el mapa era muy claro. El primer ejército alemán, que era el más potente y estaba al mando del general von Kluck, tenía que hacer un movimiento envolvente, un gran arco por el oeste de París para aislarla por completo. Pero von Kluck no hizo eso. En lugar de rodear París, el 30 de agosto toma una decisión increíble. Gira a su ejército hacia el sureste. Se desvía. Y al hacerlo, deja su flanco derecho, su punto más vulnerable, completamente expuesto a las tropas que defendían la capital. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cometer un error tan básico? Pues fue una mezcla de varias cosas. Por un lado, un exceso de confianza brutal. Creían que los franceses ya estaban derrotados. Por otro, mala comunicación con el alto mando, que estaban lejísimos. Y encima, la oportunidad de oro, o eso creía él, de destruir a un ejército francés que se retiraba y acabar la guerra ahí mismo. Claro, este movimiento no pasó desapercibido para los aliados. Vieron ese flanco expuesto y se dieron cuenta de que era su oportunidad, la única quizás. Y se prepararon para lanzarse a por ella con todo. Y es que aquí vemos el contraste. El mando alemán estaba descoordinado, lejos del frente. Mientras, los aliados estaban haciendo un trabajo de inteligencia brutal. De hecho, estaban usando la Torre Eiffel como una antena gigante. Con ella interceptaron mensajes de radio alemanes sin codificar que decían algo clave. Sus tropas estaban agotadas. Vale, ya tenían la información y la oportunidad, pero ahora venía el problema logístico. ¿Cómo mover miles de soldados para atacar ese flanco expuesto de von Kluck? Y lo más importante, ¿cómo hacerlo súper rápido? Y aquí es donde la historia nos regala uno de esos momentos legendarios, casi de película. El gobernador militar de París, el general Gallieni, tuvo una idea desesperada, pero absolutamente genial: requisar toda la flota de taxis de la ciudad. A ver, que nadie se engañe. Militarmente, transportar unos 5.000 soldados en taxi no cambia el curso de una batalla de esta magnitud. No fue decisivo en ese sentido. Pero el impacto moral, el impacto simbólico, fue gigantesco. La imagen de esos taxis corriendo hacia el frente se convirtió en el ícono de la resistencia, de un país entero unido para salvar su capital. Y con esto llegamos al clímax de la batalla, porque el error de von Kluck tuvo una segunda consecuencia, aún más grave que exponer su flanco. Creó un vacío, un agujero enorme y fatal en plena línea alemana. Mirad, es sencillo. Al girar hacia el sureste para perseguir a los franceses, el ejército de von Kluck se separó físicamente del siguiente ejército alemán, el segundo. Y entre los dos se abrió una brecha. Una brecha de 50 kilómetros. 50 kilómetros de frente sin defender. Era literalmente una invitación a que los aliados se colaran por ahí. Y por supuesto, lo hicieron. Durante una semana de combates durísimos, las fuerzas francesas, y muy importante, las británicas, se lanzaron de cabeza a esa brecha. La amenaza era clarísima. Si conseguían pasar, podían rodear no a uno, sino a 2 ejércitos alemanes enteros. La retirada alemana era inevitable. Así que
La batalla del Marne termina con una retirada alemana. Pero sus consecuencias iban a definir los siguientes y terribles 4 años de guerra. Lo primero y más obvio, el Plan Schlieffen, el plan de la guerra relámpago, había fracasado. Estaba en ruinas. Los alemanes se vieron forzados a retroceder 60 kilómetros, hasta el río Aisne. Y allí, para defenderse, hicieron algo que marcaría el resto del conflicto. Cavaron las primeras trincheras. Se acababa la guerra de movimientos. Pero esta victoria estratégica tuvo un coste humano, sencillamente aterrador. Se calcula que en solo una semana de batalla hubo 500.000 de bajas entre muertos y heridos de ambos bandos. 500.000 personas. Y lo que es increíble es que esas líneas, que se fijaron justo después del Marne, en esa zona, apenas se moverían durante los siguientes 4 años. Es el nacimiento del Frente Occidental, de esa cicatriz de trincheras que atravesó Europa. El propio jefe del Estado Mayor alemán, Helmut von Moltke, lo supo al instante. Vio la magnitud del desastre estratégico. Se cuenta que le dijo al Kaiser una frase lapidaria: «Su Majestad, hemos perdido la guerra». Y en cierto modo tenía razón. La gran apuesta por una victoria rápida y decisiva había fracasado estrepitosamente. Hoy, cerca de allí, se levanta este monumento, un regalo del pueblo estadounidense. Es un recordatorio de esa doble realidad de la batalla. Por un lado, salvó París, pero por otro, condenó a Europa a 4 largos y brutales años de masacre en las trincheras. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿verdad? Es increíble pensar cómo la historia a veces pende de un hilo, cómo la decisión de un solo general de girar hacia un lado en vez de hacia el otro pudo cambiar el destino de millones de personas.